Cuando Mariana cayó al suelo esa mañana, el estruendo fue tan violento que los vecinos pensaron que el techo se había derrumbado. Lo que no sabían era que acababan de presenciar el momento en que una mujer de 450 kilogramos se dio cuenta de que su cuerpo se había convertido en su propia tumba. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El sonido llegó primero como un susurro, luego como un grito ahogado y finalmente como un ruido sordo que hizo temblar las paredes de la pequeña casa de ladrillo rojo en el número 42 de la calle Maple. Los vecinos que pasaban por la acera se detuvieron en seco, mirando hacia la vivienda de 2 plantas con las cortinas perpetuamente cerradas. Era la casa de la que nadie hablaba, pero todos conocían. La casa donde vivía ella. La mujer que nadie había visto en 7 años. El ruido había sido su cuerpo cayendo al suelo del dormitorio en el segundo piso, un sonido tan violento que la señora Chen, que vivía 3 casas más allá, pensó que se había derrumbado el techo, pero no era el techo, era Mariana Vega, 450 kilogramos de dolor, vergüenza y absoluta desesperación, tendida sobre el gastado linóleo junto a su cama, incapaz de levantarse, incapaz de moverse, incapaz de hacer nada más que respirar en jadeos cortos y dolorosos. Había intentado llegar al baño, un viaje de apenas 3 metros que para ella podría haber sido escalar el Everest. Sus piernas, hinchadas y cubiertas de llagas que nunca sanaban, habían cedido finalmente después de soportar un peso que ningún cuerpo humano debería cargar. Y ahí estaba ahora, atrapada en el estrecho espacio entre la cama y la pared, con el brazo izquierdo doblado en un ángulo antinatural debajo de su cuerpo, sintiendo cómo cada respiración se convertía en una batalla contra su propia carne. En la planta baja, su hermana menor, Sofía, estaba preparando el desayuno cuando escuchó el estruendo. Dejó caer la taza de café que sostenía y las lágrimas brotaron instantáneamente de sus ojos. Sabía lo que significaba ese sonido. Había temido ese momento durante años. Subió las escaleras de 2 en 2, su corazón golpeando contra sus costillas como un tambor de guerra. Cuando empujó la puerta del dormitorio y vio a su hermana en el suelo, el mundo se detuvo. Mariana, susurró corriendo a su lado. La habitación olía a humanidad atrapada, a días sin ventilación, a una vida contenida en 4 paredes que se habían convertido en una prisión. Mariana giró la cabeza con esfuerzo. Sus ojos, hundidos en un rostro que alguna vez había sido hermoso, encontraron los de su hermana. «No llores», logró decir con una voz que era apenas un hilo. «Ya no puedo más, Sofía. Esta vez no puedo levantarme». Sofía se arrodilló junto a ella, tratando de encontrar un lugar donde pudiera tocarla sin causarle dolor. Pero cada centímetro del cuerpo de Mariana era una zona de sufrimiento. Lo intentaron. Durante casi 1 hora, Sofía empujó, tiró, colocó almohadas, intentó usar sábanas como palanca, pero era inútil. El cuerpo de Mariana se había convertido en su propia tumba y el dormitorio en el segundo piso de esa casa era su ataúd. Finalmente, con las manos temblando y el rostro surcado de lágrimas, Sofía sacó su teléfono móvil y marcó el número de emergencias. «Necesito ayuda», dijo cuando la operadora contestó. «Mi hermana se ha caído y no puedo levantarla. Está en el segundo piso y pesa más de 400 kilos. Por favor, necesito ayuda ahora». Hubo un silencio del otro lado de la línea. No era un silencio de confusión, sino de reconocimiento. En una ciudad pequeña como aquella, las historias viajaban rápido. Todos sabían de la mujer del número 42. Algunos la recordaban de cuando era joven, antes de que la tragedia y el dolor la convirtieran en una prisionera de su propio cuerpo. «Enviaremos una ambulancia de inmediato», dijo la operadora con una voz que intentaba ser profesional, pero que traicionaba su preocupación. «Señora, necesito que me diga exactamente dónde está su hermana en la casa». Sofía miró alrededor del dormitorio. Las paredes estaban tan cerca unas de otras, la puerta era tan estrecha. Una horrible comprensión comenzó a formarse en su mente. «Está en el dormitorio del segundo piso»,
respondió lentamente. Pero no va a poder salir por la puerta. La puerta no es lo suficientemente ancha. Ni siquiera las escaleras lo son. La operadora tomó una respiración profunda. Entiendo. Voy a contactar al departamento de bomberos también. Van a necesitar equipo especializado. 20 minutos después, la tranquila calle Maple se convirtió en un espectáculo. 3 ambulancias llegaron primero, seguidas de 2 camiones de bomberos, una unidad de rescate técnico y finalmente un vehículo negro sin identificación que transportaba al jefe de operaciones de emergencia del condado. Los vecinos salieron de sus casas como hormigas de un hormiguero perturbado, algunos con expresiones de genuina preocupación, otros con esa curiosidad morbosa que caracteriza a los que buscan entretenimiento en el dolor ajeno. La señora Chen se paró en su jardín con los brazos cruzados, negando con la cabeza. Yo sabía que esto iba a pasar, murmuró a nadie en particular. Esa pobre muchacha, dentro de la casa. El capitán Rodrigo Méndez, un hombre de 52 años con 30 años de experiencia en rescates, subió las escaleras con 3 de sus mejores paramédicos. Cuando llegó al segundo piso y vio a Mariana, su rostro curtido por décadas de ver lo peor de la humanidad, mostró algo que rara vez aparecía: genuina alarma. Había visto muchas cosas, había sacado cuerpos de autos destrozados, había rescatado niños de edificios en llamas. Había sostenido las manos de personas mientras daban su último aliento, pero esto era diferente. Esto era una mujer viva, consciente, atrapada no por las circunstancias externas, sino por su propio cuerpo. «Señorita Vega», dijo arrodillándose con dificultad junto a ella, «mi nombre es Rodrigo. Voy a sacarla de aquí, lo prometo». Mariana lo miró con ojos que habían perdido toda esperanza hacía mucho tiempo. «No puede», susurró. «Soy demasiado grande. No quepo por la puerta». El capitán no respondió de inmediato. En cambio, se levantó y comenzó a inspeccionar el dormitorio con ojo clínico. Midió mentalmente la puerta, calculó el ancho del pasillo, evaluó la escalera, luego bajó y salió a la calle donde su equipo lo esperaba. «Necesitamos un ingeniero estructural aquí ahora mismo», ordenó. «Y un arquitecto si pueden encontrar uno. Vamos a tener que quitar paredes». Su segundo al mando, un joven llamado Gabriel, parpadeó con incredulidad. «¿Paredes? ¿Cuántas?». El capitán miró hacia la casa, hacia las ventanas del segundo piso, donde sabía que Mariana yacía esperando. «3», dijo finalmente. «Tal vez 4. Vamos a tener que desmantelar la mitad de la casa para poder sacarla». Y luego añadió en voz más baja, como si estuviera haciendo una promesa sagrada: «Pero la vamos a sacar». La noticia se extendió como fuego. En menos de una hora, la calle Maple estaba bloqueada. Camiones de noticias llegaron de 3 canales diferentes, sus reporteros empujándose unos a otros por el mejor ángulo. Las cámaras apuntaban hacia la casa con hambre voraz. Esto era oro mediático, la tragedia humana convertida en espectáculo para las masas. Dentro del perímetro de seguridad que la policía había establecido, los ingenieros trabajaban frenéticamente. Habían confirmado lo que el capitán ya sabía. La única forma de sacar a Mariana Vega de esa casa era destruir parte de ella. Comenzarían con la pared del dormitorio que daba al jardín trasero. Luego quitarían secciones de las paredes laterales para crear un espacio lo suficientemente grande como para pasar una camilla especialmente reforzada. Finalmente, tendrían que demoler parcialmente la pared del pasillo para poder maniobrar hacia las escaleras. Y eso era solo el comienzo del problema. Todavía tenían que descubrir cómo bajarla del segundo piso. Las escaleras, incluso ensanchadas, no soportarían su peso. La solución llegó en forma de una grúa industrial, el tipo que se usa para mover contenedores de carga. Sería anclada en el jardín trasero y Mariana sería bajada por la ventana como una pieza de maquinaria pesada. La humillación de la idea era aplastante. Arriba, mientras los trabajadores comenzaban a trazar líneas en las paredes con spray naranja, marcando qué secciones serían removidas, Sofía se sentó junto a su hermana, sosteniendo su mano. Las lágrimas
habían dejado de caer. Ahora solo había un entumecimiento profundo y terrible. Lo siento, susurró Mariana. Siento haberte hecho pasar por esto. Sofía apretó su mano con más fuerza. No tienes nada de qué disculparte. Sí lo tengo. Mariana cerró los ojos. Dejé que esto sucediera. Dejé que la comida se convirtiera en mi enemigo y mi único consuelo. Dejé que el dolor me devorara viva. Y ahora mira, van a tener que destruir esta casa para poder sacarme de ella. Soy un monstruo. No eres un monstruo, dijo Sofía con fiereza. Eres mi hermana y vamos a superar esto, te lo prometo. Afuera, el sonido de las sierras eléctricas comenzó a cortar el aire de la tarde. Los primeros ladrillos cayeron. La casa, que había sido la prisión de Mariana durante 7 años, estaba siendo desmantelada, ladrillo por ladrillo, pared por pared, para devolverle algo que había perdido hacía mucho tiempo: su libertad. El ruido de las máquinas demoledoras era ensordecedor. Cada golpe de martillo, cada chirrido de sierra eléctrica cortando a través de ladrillos y madera resonaba en el pecho de Mariana como si estuvieran demoliendo su propia alma. Sofía había colocado tapones en sus oídos, pero nada podía protegerla del sonido de su dignidad siendo destrozada junto con las paredes. Los trabajadores entraban y salían del dormitorio con profesionalismo mecánico, tratando de no mirarla directamente, como si al evitar sus ojos pudieran preservar un vestigio de su privacidad. Pero ella sabía la verdad. Cada uno de ellos la veía. Cada uno se iría a casa esa noche y le contaría a su familia sobre la mujer que pesaba tanto que tuvieron que desmantelar una casa entera para liberarla. Se convertiría en una anécdota, en una historia de advertencia, en el tipo de cosa que la gente comparte en reuniones sociales para llenar silencios incómodos. ¿Recuerdan el rescate de la mujer de 450 kilos? Estuve ahí. Nunca olvidaré ese día. La primera pared cayó 3 horas después del inicio de la operación. La pared del dormitorio que daba al jardín trasero fue removida sección por sección, los ladrillos cayendo en una pila ordenada sobre lonas de plástico azul. La luz del sol entró por primera vez en años, un rayo dorado y cruel que iluminó cada rincón de la habitación que Mariana había mantenido deliberadamente en penumbra. La luz reveló todo lo que ella había tratado de ocultar: las manchas en las paredes, las sábanas que no habían sido cambiadas en meses porque era imposible maniobrar su cuerpo fuera de la cama, los envases vacíos de comida apilados en una esquina como monumentos a su adicción. Un paramédico joven, no podía tener más de 25 años, dejó escapar un jadeo ahogado cuando vio el interior completamente expuesto. Su compañero, un hombre mayor con canas en las sienes, le dio un codazo duro en las costillas. «Contrólate», siseó. «Ella puede oírte». Mariana cerró los ojos. No importaba, ya no importaba nada. La vergüenza que había sentido al principio, esa vergüenza ardiente que le había impedido llamar a un médico durante años, se había evaporado. Había cruzado un umbral donde la humillación ya no tenía poder sobre ella. Estaba más allá del juicio, estaba más allá de todo. El capitán Rodrigo subió nuevamente las escaleras, esta vez seguido por un médico de emergencias llamado doctor Antonio Ferrer. El doctor era un hombre delgado de unos 40 años con gafas de montura metálica y una expresión perpetuamente seria. Se había especializado en casos de obesidad extrema después de perder a su propio hermano por complicaciones relacionadas con el peso. Tenía una misión personal en cada uno de estos rescates. «Señorita Vega», dijo arrodillándose junto a ella con un estetoscopio ya en sus manos. «Necesito examinarla antes de que intentemos moverla. ¿Puede decirme dónde siente dolor?» «En todas partes», respondió Mariana con voz monótona. El doctor asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Comenzó su examen con manos expertas pero gentiles. Presión arterial peligrosamente alta, respiración laboriosa y superficial, signos evidentes de edema severo en las extremidades inferiores, múltiples úlceras por presión en diferentes etapas de infección. Cuando terminó, su expresión era sombría. «Capitán, necesito hablar con usted afuera»,
dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que Mariana escuchara. No se moleste, intervino ella. Sé que me estoy muriendo. El doctor la miró con sorpresa. Todos los médicos pensaban que los pacientes no sabían, que de alguna manera eran ignorantes de su propia mortalidad, pero Mariana lo sabía. Lo había sabido durante años. El estado de la señorita Vega es crítico, explicó el doctor una vez que estuvieron en el pasillo. Su corazón está trabajando 3 veces más de lo que debería. Sus riñones están fallando. Si no la sacamos de aquí pronto, si no recibe atención médica especializada, le doy semanas, tal vez días. ¿Cuánto tiempo necesitamos para preparar el traslado?, preguntó el capitán. El doctor lo miró fijamente. Idealmente, deberíamos estabilizarla primero, pero no tenemos tiempo para ideal. Necesitamos moverla hoy, ahora. Cada hora que pasa en ese suelo es una hora más cerca de un fallo cardíaco. De vuelta en el dormitorio, Sofía estaba compartiendo recuerdos en voz baja con su hermana, tratando de mantenerla consciente y lúcida. ¿Recuerdas cuando éramos niñas y mamá nos llevaba al parque todos los domingos? Mariana sonrió débilmente. Yo te empujaba en los columpios. Siempre querías ir más alto, tan alto que pensabas que podrías tocar el cielo. Eras tan valiente, Sofía. Todavía lo eres. Tú también eras valiente, susurró Sofía, antes de que todo cambiara. Mariana guardó silencio por un momento largo. Luego, como si las compuertas de una presa finalmente cedieran, comenzó a hablar. Su voz era apenas un susurro, pero las palabras fluyeron con la urgencia de alguien que sabe que el tiempo se está agotando. Tenía 23 años cuando sucedió. Santiago y yo acabábamos de casarnos. Él era todo lo que siempre había soñado. Gentil, divertido, con esos ojos que parecían ver directamente en mi alma. Estábamos esperando un bebé, una niña. Íbamos a llamarla Elena, como nuestra abuela. Sofía apretó su mano, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas. Sabía lo que venía después. El accidente fue culpa de un conductor ebrio. Santiago murió instantáneamente. Yo sobreviví, pero perdí a Elena. 8 meses de embarazo. Y se fue en un segundo. Cuando desperté en el hospital, me dijeron que nunca podría tener hijos. El impacto había destruido demasiado. Y en ese momento, algo dentro de mí murió también. La comida se convirtió en mi consuelo. Al principio era solo un poco más de lo normal, una segunda porción en la cena, un postre extra, pero luego se convirtió en mi única razón para seguir existiendo. Cada bocado era una forma de llenar el vacío que Santiago y Elena habían dejado. Cada kilo que ganaba era una capa más de protección contra un mundo que me había arrebatado todo. Las libras se convirtieron en una armadura, y cuando finalmente me di cuenta de lo que me había hecho a mí misma, ya era demasiado tarde. Ya no podía caminar, ya no podía salir, y la vergüenza, Dios, la vergüenza era tan pesada como mi propio cuerpo. Sofía sollozaba abiertamente ahora. Debiste habérmelo dicho, debiste dejarme ayudarte. Lo intentaste, respondió Mariana. Lo intentaste tantas veces, pero yo no quería ayuda, quería castigarme, quería desaparecer, y lo logré, ¿verdad? Desaparecí dentro de mi propio cuerpo. El ruido de las máquinas se intensificó. La segunda pared estaba cayendo. Afuera, la grúa industrial había llegado, su brazo amarillo brillante extendiéndose hacia el cielo como un dedo acusador. Los ingenieros discutían los cálculos de peso, verificando y volviendo a verificar que las cadenas y arneses pudieran soportar la carga. Un error. Una sola cadena rota y Mariana caería 20 pies hasta el suelo de concreto. Sería el final. Los reporteros se apiñaban detrás de las barreras policiales, sus cámaras grabando cada segundo. Una periodista joven con un traje azul brillante hablaba animadamente frente a su cámara. Estamos presenciando un rescate sin precedentes. Los bomberos han confirmado que 3 paredes estructurales
tendrán que ser removidas para liberar a la mujer de 42 años que ha estado atrapada en esta casa durante casi una década. La pregunta que todos se hacen es, ¿cómo dejamos que esto sucediera? ¿Cómo permitimos que alguien en nuestra comunidad llegara a este punto sin intervención? Entre la multitud de espectadores, una mujer mayor se secó las lágrimas. Yo la conocía, dijo a nadie en particular. Era mi alumna en la secundaria. Era tan inteligente, tan llena de vida. Iba a ser maestra como yo. Tenía tanto futuro por delante. Otra mujer, más joven, negó con la cabeza con disgusto. Es su propia culpa. Nadie la obligó a comer así. No tienes idea, replicó la maestra retirada con voz temblorosa. No tienes la menor idea de lo que es perder todo y tratar de llenar ese vacío de la única manera que sabes. El juicio es fácil cuando nunca has experimentado ese tipo de dolor. Dentro de la casa, la tercera pared estaba siendo marcada. Esta era la más crucial. Era la pared de carga que separaba el dormitorio del pasillo. Quitarla debilitaría la integridad estructural de toda la casa. Tendrían que trabajar rápido. Un ingeniero llamado Carlos revisaba sus planos una y otra vez, su frente perlada de sudor a pesar del frío de noviembre. Si esto sale mal, murmuró a su asistente, toda la segunda planta podría colapsar. Entonces, asegúrate de que no salga mal, respondió el capitán Rodrigo, apareciendo detrás de ellos como un fantasma. Esa mujer ahí arriba ha sufrido suficiente. No voy a permitir que muera porque tuvimos miedo de hacer nuestro trabajo. La tarde se convirtió en noche. Las luces de trabajo fueron instaladas, bañando la escena en un resplandor blanco artificial que hacía que todo pareciera irreal, como un set de filmación. Mariana había perdido toda noción del tiempo. Las horas se habían fundido en un continuo de dolor, ruido y luz cegadora. Sofía no se había movido de su lado, ni siquiera cuando los trabajadores le rogaron que saliera por su propia seguridad. Finalmente, después de 9 horas de trabajo continuo, las 3 paredes estaban abajo. El dormitorio ya no era un dormitorio, era una plataforma abierta en el segundo piso, expuesta a los elementos y a las miradas de cientos de espectadores. El viento frío de noviembre entraba libremente, haciendo temblar a Mariana. Los paramédicos la cubrieron con mantas térmicas de aluminio, esas que parecen papel de regalo gigante. Ahora venía la parte más difícil. Tenían que mover su cuerpo de 450 kilos desde el suelo hasta una camilla especialmente diseñada que parecía más una plataforma de carga que un equipo médico. Se necesitarían 18 personas para levantarla. El capitán Rodrigo reunió a su equipo alrededor. Escuchen, dijo con voz grave y autoritaria. Esta mujer es una persona. No es un objeto, no es un espectáculo. Cuando la levantemos, lo haremos con dignidad, sin comentarios, sin risas, sin nada que no sea respeto absoluto. ¿Entendido? Un coro de sí, señor, resonó en la noche. Mariana los escuchó y por primera vez en horas sintió algo que no era dolor o vergüenza. Era algo pequeño y frágil, pero estaba ahí. Era la más tenue chispa de esperanza. A las 10 de la noche, bajo las luces artificiales que convertían la oscuridad en un día falso y demasiado brillante, comenzó el levantamiento. 18 personas se posicionaron alrededor del cuerpo de Mariana, cada una con una tarea específica, cada una consciente de que un solo movimiento en falso podría causarle un dolor inimaginable o algo peor. El doctor Ferrer se arrodilló junto a su cabeza, sosteniendo una bolsa de oxígeno lista por si acaso. Mariana, voy a necesitar que respire lo más profundo que pueda, le dijo con voz calmada pero firme. Va a doler, no voy a mentirle, pero necesito que se mantenga consciente. ¿Puede hacer eso por mí? Ella asintió levemente, sus ojos vidriosos pero determinados. Ya he sobrevivido a cosas peores, susurró. Puedo sobrevivir a esto. El capitán Rodrigo tomó su posición en la cabecera del operativo. Contó lentamente a la de 3, 1, 2,
3. 18 pares de manos se deslizaron debajo del cuerpo de Mariana, agarrando las gruesas correas de nylon que habían colocado cuidadosamente debajo de ella durante la última hora. Los músculos se tensaron, los rostros se contrajeron con el esfuerzo, y lentamente, centímetro a centímetro, el cuerpo de Mariana comenzó a elevarse del suelo donde había estado durante casi 20 horas. El grito que salió de su garganta era algo primitivo, un sonido de agonía pura que heló la sangre de todos los presentes. Su brazo izquierdo, que había estado doblado debajo de su cuerpo durante tanto tiempo, se enderezó con un chasquido audible. El dolor era tan intenso que por un momento su visión se volvió blanca. «¡Aguanta, Mariana!», gritó Sofía, corriendo junto a ella, sosteniendo su mano libre. «Ya casi estás ahí. ¡Aguanta!». Los 18 rescatistas se movieron como una sola entidad, dando pasos cortos y sincronizados, transportándola hacia la camilla reforzada que esperaba a 3 metros de distancia. 3 metros que parecían 3 kilómetros. Cada paso hacía que su cuerpo se balanceara. Cada balanceo enviaba oleadas de dolor a través de sus nervios ya sobrecargados. Uno de los bomberos más jóvenes, un muchacho llamado Miguel, sintió que sus brazos comenzaban a temblar. «No puedo», jadeó, «es demasiado pesado». «Sí puedes», gruñó la mujer a su lado, una paramédica veterana llamada Rosa. «No la vas a dejar caer, respira y sostén». Y Miguel sostuvo, todos sostuvieron, porque en ese momento Mariana Vega no era solo una estadística ni un caso médico, era una vida humana que dependía absolutamente de su fuerza y su voluntad. Cuando finalmente la depositaron sobre la camilla, el alivio colectivo fue palpable. Varios de los rescatistas se dejaron caer de rodillas, sus cuerpos temblando por el esfuerzo. Otros se frotaban los brazos, las espaldas, sintiendo el peso que habían cargado resonar en sus músculos. Mariana yacía sobre la plataforma de metal, su respiración entrecortada, su rostro pálido como la cera, pero estaba ahí. Había sobrevivido a la primera parte. Ahora venía lo impensable. Tenían que atarla a la plataforma con correas industriales, el tipo que se usa para asegurar maquinaria pesada en camiones de carga, y luego subirla por el aire usando la grúa. La bajarían por el espacio donde alguna vez había estado la pared del dormitorio, como si fuera un mueble siendo removido de un edificio en demolición. La humillación de la imagen era devastadora. El operador de la grúa, un hombre de 50 años llamado Ernesto, que había operado grúas en construcciones durante 3 décadas, nunca había tenido una carga como esta. Había movido vigas de acero, contenedores de carga, incluso un pequeño avión una vez, pero nunca una persona, nunca alguien que pudiera sentir, que pudiera tener miedo, que pudiera morir si él cometía un error. Revisó los cables 3 veces, verificó la tensión de las cadenas, probó los frenos. Su asistente, notando su nerviosismo inusual, puso una mano en su hombro. «Ernesto, has hecho esto 1000 veces, lo sé», respondió Ernesto sin apartar la vista de los controles, pero nunca con tanto en juego. Arriba, los paramédicos estaban asegurando a Mariana a la plataforma. Las correas cruzaban su cuerpo en X, manteniéndola firmemente en su lugar. Cada correa era una nueva indignidad, un nuevo recordatorio de que su cuerpo se había convertido en algo que necesitaba ser contenido, asegurado, tratado como carga peligrosa. El doctor Ferrer le colocó una máscara de oxígeno sobre el rostro. Su pulso estaba acelerado, su presión arterial en niveles peligrosos. «Necesitamos darle algo para el dolor», dijo a una enfermera, algo fuerte, pero la enfermera negó con la cabeza. «Si le damos opioides ahora, con su peso y su condición cardíaca, podríamos provocarle un paro respiratorio. No podemos arriesgarnos. Entonces ella va a sentir todo», dijo el doctor con la mandíbula apretada. «Dios, ayúdanos, va a sentir cada segundo de esto». El capitán Rodrigo se acercó a Mariana y se arrodilló junto a la camilla. Sus ojos, normalmente duros y profesionales, estaban suavizados por algo que parecía empatía genuina. «Señorita Vega, la grúa va a levantarla ahora. Va a bajarla al jardín trasero donde la ambulancia está esperando.
El viaje durará aproximadamente 2 minutos. Necesito que cierre los ojos y piense en algo hermoso. ¿Puede hacer eso? Mariana lo miró a través de la máscara de oxígeno. Sus labios se movieron, formando palabras que apenas se podían escuchar. Elena, susurró. Voy a pensar en Elena. Sofía, que había estado a su lado todo este tiempo, se inclinó y besó su frente. Te amo, hermana. Te veo abajo, te lo prometo. La grúa comenzó a moverse. Los cables se tensaron con un gemido metálico. La plataforma se elevó del piso del segundo nivel. Primero unos centímetros, luego medio metro, luego 1 metro completo. Mariana flotaba en el aire, suspendida sobre el vacío donde alguna vez había estado su dormitorio. El viento nocturno la golpeó inmediatamente, frío y cortante. Las mantas térmicas ondeaban como banderas plateadas. Abajo, en el jardín trasero, docenas de personas miraban hacia arriba. Los paramédicos, los bomberos, los vecinos que habían superado las barreras policiales, todos con los rostros vueltos hacia el cielo, observando esta escena imposible. Una mujer siendo rescatada de su propia vida, levantada por cadenas y cables, como si fuera una ballena varada siendo devuelta al océano. Las cámaras capturaban cada segundo. Flashes explotaban en la oscuridad. Esta imagen, Mariana lo sabía, estaría en las noticias de la mañana, en los periódicos, en internet, se volvería viral. Millones de personas la verían en su momento más vulnerable, más expuesto, más humillante. Se convertiría en un meme, en una lección de moral, en una advertencia. Miren lo que le sucede cuando pierdes el control. Miren lo que te conviertes. Pero en ese momento, mientras flotaba en el aire frío de noviembre, algo extraño sucedió. Mariana abrió los ojos y miró hacia arriba. Sobre ella, más allá de las luces brillantes, más allá de la estructura amarilla de la grúa, estaba el cielo nocturno, estrellas. Ella no había visto estrellas en 7 años. Había olvidado que existían. Había olvidado que había un mundo más allá de las 4 paredes de su prisión. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran lágrimas de vergüenza. Eran lágrimas de algo que se sentía peligrosamente cercano a la libertad. La grúa giró lentamente, moviéndola hacia el jardín trasero. El movimiento era suave pero aterrador. Mariana podía sentir cómo la plataforma se balanceaba ligeramente, podía sentir la inmensidad del espacio vacío debajo de ella, una cadena rota, un cable que fallara y caería. Pero las cadenas sostuvieron, los cables sostuvieron. Ernesto, el operador de grúa, trabajaba con una precisión que venía de décadas de experiencia y una concentración absoluta nacida del miedo. Sus manos en los controles eran firmes, sus movimientos deliberados. Hablaba en voz baja en su radio, coordinándose con el equipo en tierra, bajando 3 metros, velocidad constante, todo estable. El equipo en tierra guiaba el descenso, más a la izquierda, despacio, despacio, ahí, perfecto. Cuando la plataforma finalmente tocó el suelo del jardín trasero, el suspiro colectivo fue audible. Los paramédicos corrieron hacia adelante, rodeando inmediatamente a Mariana, verificando sus signos vitales. El doctor Ferrer revisó su pulso, su respiración, sus ojos. Está en shock, anunció, pero está viva, está estable. Necesitamos moverla a la ambulancia ahora. La ambulancia que esperaba no era una ambulancia común, era un vehículo especialmente modificado, usado normalmente para transportar pacientes bariátricos después de cirugías. La parte trasera había sido ampliada, reforzada, equipada con sistemas de soporte vital. Pero incluso para este vehículo, Mariana estaba en el límite de lo que podía manejar. Tomó otros 10 minutos transferirla de la plataforma de la grúa a la camilla de la ambulancia. Cada movimiento era coordinado, cuidadoso. Finalmente, ella estaba dentro. Las puertas traseras se cerraron. Sofía subió con ella, negándose a dejar su lado. El doctor Ferrer también subió, junto con 2 paramédicos. El espacio era claustrofóbico, lleno de equipos médicos, monitores que pitaban, el olor de antiséptico y sudor. Mariana miró a su hermana. «Tengo miedo», admitió con voz temblorosa. «Yo también»,
respondió Sofía, apretando su mano. Pero lo peor ya pasó. Ahora vas a sanar. La ambulancia arrancó, sus luces y sirenas cortando la noche. La multitud se apartó, creando un camino. Mientras el vehículo se alejaba de la casa del número 42, Mariana giró su cabeza para mirar por la pequeña ventana trasera. Podía ver su casa, o lo que quedaba de ella, con las 3 paredes faltantes. Parecía una casa de muñecas gigante. Sus interiores expuestos al mundo había sido su prisión durante 7 años. Y ahora, mientras se alejaba en la parte trasera de una ambulancia rodeada de extraños que luchaban por mantenerla viva, Mariana Vega se dio cuenta de algo fundamental. La prisión nunca había sido la casa. La prisión había sido ella misma. Y ahora, por primera vez en años, las puertas de esa prisión estaban abiertas. El Hospital General Metropolitano había sido notificado con 3 horas de anticipación, pero nada podría haberlos preparado realmente para lo que estaba por llegar. El jefe de cirugía bariátrica, el doctor Héctor Salazar, había reunido a su equipo en la sala de emergencias especial que habían preparado. Era un hombre de 60 años, con el cabello completamente blanco y manos que habían realizado más de 2000 cirugías de pérdida de peso. Había visto casos extremos antes, pero mientras veía las imágenes del rescate en su teléfono, imágenes que ya estaban circulando en las redes sociales, sintió un nudo en el estómago. Esta no era solo una paciente, era un símbolo, un recordatorio de cuánto puede perderse una persona dentro de sí misma. Su equipo estaba compuesto por 12 personas, cirujanos, anestesiólogos, enfermeras especializadas, un psiquiatra, un nutricionista y un fisioterapeuta. Todos habían sido convocados en medio de la noche. Todos entendían la gravedad de la situación. Cuando escuchen la sirena, dijo el doctor Salazar, su voz grave resonando en la sala, quiero que recuerden algo. Esta mujer ha sido juzgada por el mundo entero hoy. Nosotros no estamos aquí para juzgarla, estamos aquí para salvarla. ¿Está claro? Un coro de asentimientos recorrió el grupo. La ambulancia llegó a las 11:47 de la noche. Las puertas traseras se abrieron y el doctor Ferrer saltó primero, su rostro marcado por el agotamiento. Su estado se ha deteriorado durante el transporte, informó rápidamente. Presión arterial 190/130, frecuencia cardíaca 140. Está entrando en crisis hipertensiva. Necesitamos actuar rápido. El equipo del hospital tomó el control inmediatamente. La camilla especial fue transferida de la ambulancia a un sistema de rieles motorizado que habían instalado específicamente para este caso. Mariana fue llevada a través de puertas dobles anchas hacia una sala de evaluación que parecía más un hangar de aeropuerto que una habitación de hospital. Todo en ella era grande, reforzado, diseñado para pacientes de peso extremo. Sofía corrió junto a la camilla, negándose a soltar la mano de su hermana. Una enfermera intentó detenerla. Señora, no puede pasar más allá de este punto. Soy su única familia, respondió Sofía con una ferocidad que sorprendió incluso a ella misma. No me va a detener. El doctor Salazar intervino. Déjela pasar, pero solo ella. Sofía asintió, siguiendo la camilla hacia el interior de la sala. Lo que vio allí la hizo detenerse en seco. La habitación estaba llena de máquinas, monitores, luces brillantes. Un equipo de 12 personas se movía con precisión coreografiada alrededor de Mariana, conectando cables, insertando vías intravenosas, colocando sensores. Era como ver a un equipo de mecánicos trabajando en una máquina increíblemente compleja, excepto que la máquina era su hermana. El doctor Salazar se acercó a Mariana, su voz calmada pero autoritaria. Señorita Vega, soy el doctor Salazar. Va a sentir muchas manos sobre usted ahora. Estamos evaluando su condición. ¿Puede escucharme? Mariana asintió débilmente. Sus ojos se movían de un rostro a otro, viendo la preocupación, la concentración y, en algunos casos, apenas disimulado,
El shock. Necesito hacerle algunas preguntas, continuó el doctor. ¿Cuándo fue la última vez que vio a un médico? Hace 8 años, susurró Mariana a través de la máscara de oxígeno. ¿Cuándo fue la última vez que se movió más allá de su cama al baño? Hace 3 meses. Después de eso, no pude. Un intercambio de miradas significativas recorrió el equipo. 3 meses postrada significaba atrofia muscular severa. Significa riesgo extremo de coágulos sanguíneos. Significa que cada sistema de su cuerpo había estado en modo de supervivencia durante todo ese tiempo. El doctor Salazar colocó su estetoscopio sobre el pecho de Mariana y escuchó. Lo que oyó le confirmó sus peores temores. Su corazón estaba luchando. Cada latido era un esfuerzo hercúleo contra el peso que lo comprimía. Sus pulmones apenas podían expandirse. Su cuerpo entero era un sistema al borde del colapso total. Necesitamos un ecocardiograma completo, ordenó. Panel metabólico completo, conteo sanguíneo, función renal y hepática. Y preparen la sala de diálisis. Si sus riñones están tan mal como sospecho, vamos a necesitar soporte renal inmediato. Durante las siguientes 2 horas, Mariana fue sometida a una batería de exámenes. Cada prueba revelaba una nueva crisis. Sus riñones estaban funcionando al 20% de capacidad. Su hígado mostraba signos de cirrosis temprana por enfermedad de hígado graso. Sus niveles de azúcar en la sangre estaban en rango diabético severo. Tenía múltiples úlceras infectadas que habían penetrado profundamente en el tejido. Una de ellas, en su pierna izquierda, había alcanzado el hueso. Pero lo más aterrador era su corazón. El ecocardiograma mostró lo que el doctor Salazar había temido: cardiomiopatía severa. El músculo cardíaco estaba tan debilitado, tan estirado por años de sobrecarga, que estaba fallando. En una escala donde el corazón normal bombea al 60% de eficiencia, el de Mariana bombeaba al 20%. Está en insuficiencia cardíaca congestiva avanzada, dijo el cardiólogo que había sido llamado para consulta. Francamente, doctor, me sorprende que todavía esté viva. El corazón humano puede aguantar solo cierto tiempo bajo este tipo de estrés. El de ella debería haber cedido hace meses. El doctor Salazar miró a Mariana, que yacía rodeada de máquinas, sus ojos cerrados, su respiración asistida ahora por un ventilador no invasivo. Entonces ella es más fuerte de lo que parece, dijo en voz baja, y vamos a usar esa fuerza para sacarla de esto. A las 2 de la madrugada, el equipo finalmente tuvo un momento para reagruparse. Se reunieron en la sala de conferencias adyacente. El doctor Salazar de pie frente a un pizarrón, donde había escrito todos los diagnósticos. La lista era devastadora. Necesitamos un plan de acción, dijo, marcando puntos en el pizarrón. Primero, estabilización. Controlar su presión arterial, iniciar diálisis, tratar las infecciones con antibióticos intravenosos de amplio espectro. Segundo, evaluación psiquiátrica. No puede comenzar ningún tratamiento real sin abordar el trauma y la adicción a la comida que la llevaron aquí. Tercero, y esto es a largo plazo, necesitamos reducir su peso a un punto donde pueda sobrevivir a una cirugía bariátrica. Pero aquí está el problema. Una mujer joven, la nutricionista del equipo, levantó la mano. ¿Cuál es el problema, doctor? El problema, respondió el doctor Salazar con cansancio en su voz, es que ella está demasiado enferma para la cirugía, pero demasiado pesada para sobrevivir sin ella. Estamos atrapados en un círculo imposible. Si intentamos operarla ahora, morirá en la mesa. Su corazón no resistirá la anestesia. Pero si no hacemos algo drástico, morirá de insuficiencia orgánica en semanas. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó una de las enfermeras. Hacemos lo único que podemos hacer, respondió el doctor. La ponemos en una dieta estrictamente controlada de 1200 calorías al día, monitoreamos cada función corporal 24 horas al día, 7 días a la semana, y rezamos. Rezamos para que su cuerpo sea lo suficientemente fuerte como para perder peso sin entrar en shock. Rezamos para que su corazón aguante y rezamos para que su mente esté dispuesta a luchar. En la habitación, Sofía se había quedado
quedado dormida en una silla junto a la cama de su hermana, su mano aún sosteniendo la de Mariana. Mariana estaba despierta, mirando el techo, escuchando el pitido constante de los monitores. Cada pitido era su corazón. Cada respiración asistida era un recordatorio de cuán cerca estaba del final. Pensó en Santiago, en Elena, en los 7 años que había desperdiciado escondiéndose del mundo. Y por primera vez en toda esa oscuridad interminable, sintió algo que había olvidado que existía. Sintió rabia. No la rabia autodestructiva que la había impulsado a comer hasta el olvido, sino una rabia limpia, clara, dirigida hacia afuera. Rabia contra el conductor ebrio que le había robado su familia. Rabia contra un mundo que la había juzgado en lugar de ayudarla. Rabia contra ella misma por haberse rendido. Y en algún lugar profundo de esa rabia había una chispa, una pequeña, terca, increíble chispa de voluntad de vivir. No quiero morir aquí, susurró en la habitación vacía. No así, no ahora. Como si el universo hubiera escuchado, el doctor Salazar entró en la habitación. Llevaba 2 tazas de café y le ofreció una a Sofía, que se había despertado sobresaltada. Señorita Vega, dijo dirigiéndose a Mariana, tenemos que hablar sobre su futuro, si tiene uno. El doctor Salazar acercó una silla y se sentó junto a la cama de Mariana. No adoptó la postura típica de médico distante. Se sentó como lo haría un amigo, inclinado hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Había aprendido hacía mucho tiempo que estas conversaciones no podían ser clínicas, tenían que ser humanas. Mariana, comenzó, usando su nombre de pila por primera vez. He revisado todos sus resultados y voy a ser completamente honesto con usted porque se merece la verdad. Su cuerpo está fallando, su corazón, sus riñones, su hígado, todos están al límite. En términos médicos, está en la categoría de paciente de más alto riesgo que existe. Mariana no apartó la mirada. Lo sé, dijo simplemente. El doctor asintió, respetando su franqueza. Pero aquí está la otra parte de la verdad. He visto a personas en mejores condiciones que usted rendirse y morir. Y he visto a personas en peores condiciones que usted decidir luchar y sobrevivir. La diferencia no está en los números de un papel. Está aquí, señaló su cabeza, y aquí, señaló su corazón. Entonces, déjeme preguntarle algo y necesito una respuesta honesta. ¿Quiere vivir? Hubo un silencio largo. Sofía contuvo la respiración. Esta era la pregunta que ella había querido hacer durante 7 años, pero nunca había tenido el valor. Mariana cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus sienes. Durante años había creído que quería morir. Había usado la comida como un método lento de suicidio. Cada bocado un pequeño paso hacia el olvido. Pero ahora, acostada en esta cama de hospital, rodeada de máquinas que mantenían su cuerpo funcionando, sintiendo el peso de todas sus decisiones presionando sobre su pecho, se dio cuenta de algo. No había querido morir, había querido que el dolor terminara. Y esas eran 2 cosas completamente diferentes. Abrió los ojos y miró al doctor directamente. Sí, susurró, quiero vivir, quiero volver a ver el cielo, quiero caminar de nuevo, quiero ser una persona otra vez. No solo un cuerpo, quiero vivir. El doctor Salazar asintió lentamente, una pequeña sonrisa tocando sus labios. Entonces tenemos trabajo que hacer, y no voy a mentirle, será el trabajo más difícil de su vida. Habrá días en que deseará rendirse, días en que el dolor será tan intenso que querrá volver a la oscuridad. Pero si está dispuesta a luchar, yo estoy dispuesto a luchar con usted. Sofía sollozaba abiertamente ahora, apretando la mano de su hermana. Yo también voy a luchar, dijo entre lágrimas. No estás sola en esto, Mariana. Nunca más estarás sola. El plan de tratamiento comenzó esa misma noche. Primero, estabilización inmediata. Mariana fue conectada a una máquina de diálisis que comenzó el lento proceso de filtrar las toxinas que sus riñones ya no podían manejar. El proceso
era agotador. 4 horas conectada a una máquina mientras su sangre era extraída, limpiada y devuelta a su cuerpo. Le dieron antibióticos intravenosos de amplio espectro para combatir las múltiples infecciones que habían colonizado su cuerpo. Un equipo de enfermeras especializadas en cuidado de heridas comenzó el meticuloso trabajo de limpiar y vendar sus úlceras. Era un proceso doloroso que requería cambiar los vendajes 2 veces al día. Cada cambio de vendaje era una agonía, pero lo más difícil fue la comida, o más precisamente, la falta de ella. Por primera vez en 7 años, Mariana no podía comer cuando quería, lo que quería, cuanto quería. Su dieta era estrictamente controlada. 1200 calorías al día, divididas en 6 comidas pequeñas. Cada comida era medida con precisión científica. Proteína magra, vegetales, granos integrales en porciones minúsculas, nada de azúcar, nada de grasa, nada que pudiera considerarse consuelo. Las primeras 48 horas fueron un infierno. El cuerpo de Mariana, acostumbrado a cantidades masivas de comida, entró en una especie de abstinencia. Temblaba, sudaba, náuseas constantes la hacían sentir como si estuviera en un barco en medio de una tormenta. Su mente gritaba por comida con una intensidad que era física, casi violenta. La noche del tercer día, Sofía la encontró llorando. «No puedo hacerlo», sollozaba Mariana. «Tengo tanta hambre, no es solo hambre física, es como si cada célula de mi cuerpo estuviera gritando. Me duele, todo me duele». Sofía subió a la cama junto a ella, algo que las enfermeras normalmente no permitían, pero la enfermera de turno esa noche, una mujer llamada Carmen con 30 años de experiencia, simplemente miró hacia otro lado. «Lo sé», susurró Sofía, «lo sé, pero tienes que aguantar. Solo un día más, solo un día más». Pero el hambre no era el único enemigo. Al cuarto día, la psiquiatra del hospital, la Dra. Isabel Mendoza, vino a verla. Era una mujer de 40 y tantos años, con una presencia calmada y ojos que parecían ver directamente en el alma. Se especializaba en trastornos alimenticios y trauma. «Mariana», dijo sentándose, «necesitamos hablar sobre por qué comes. No me refiero a la razón superficial, me refiero a la razón real, la que vive en las partes de ti que ni siquiera quieres mirar». Mariana giró la cabeza, mirando hacia la ventana. «No quiero hablar de eso. Ya sé por qué. Perdí a mi esposo y a mi bebé. Comencé a comer para llenar el vacío. Es simple. Nada sobre esto es simple», respondió la doctora suavemente. «La comida se convirtió en tu forma de no sentir. Cada vez que el dolor del duelo amenazaba con abrumarte, comías. Y funcionó por un tiempo. La comida te adormecía, pero eventualmente la comida se convirtió en su propia prisión». Mariana finalmente la miró, sus ojos llenos de una profunda tristeza. «No sé cómo vivir con este dolor. Han pasado 7 años y todavía siento como si acabara de perderlos ayer. ¿Cómo se supone que debo seguir adelante cuando una parte de mí murió con ellos?» «No sigues adelante», dijo la doctora Mendoza. «Esa es la mentira que la gente te dice. No sigues adelante. Aprendes a llevar el dolor contigo de una manera diferente. Aprendes que puedes estar triste y aún así querer vivir, que puedes recordar lo que perdiste y aún así estar agradecida por lo que tienes». Durante las siguientes semanas, Mariana tuvo sesiones diarias con la doctora Mendoza. Hablaron sobre Santiago, sobre Elena, sobre los sueños que murieron en ese accidente. Hablaron sobre la culpa. Mariana llevaba una culpa masiva, una culpa que la estaba matando tan seguramente como su peso. Se sentía culpable por haber sobrevivido cuando su familia murió, culpable por no haber sido más fuerte, culpable por haber desperdiciado 7 años de vida que ellos no tuvieron. La culpa del sobreviviente es una de las formas más destructivas de dolor, explicó la doctora. Piensas que al castigarte a ti misma, de alguna manera honras su memoria. Pero Mariana, ¿crees que Santiago querría esto para ti? ¿Crees que querría que te destruyera? No, admitió Mariana con voz quebrada. Él
Me querría viva, me querría feliz. Entonces vive para él, dijo la doctora. Vive la vida que él no pudo vivir. Esa es la verdadera forma de honrarlo. Lentamente, muy lentamente, algo comenzó a cambiar. No fue un momento dramático de transformación. Fue una serie de pequeños cambios, casi imperceptibles al principio. En la segunda semana, Mariana logró sentarse en la cama por primera vez. Tomó 3 enfermeras y 15 minutos de esfuerzo, pero lo logró. Se sentó con almohadas apiladas detrás de ella durante 5 minutos, antes de que el dolor fuera demasiado. Pero esos 5 minutos fueron una victoria. En la tercera semana comenzó fisioterapia. Un fisioterapeuta llamado Javier venía 2 veces al día. Al principio, la terapia consistía simplemente en mover sus brazos y piernas, ejercicios pasivos para evitar que los músculos se atrofiaran más. Duele, jadeaba Mariana mientras Javier levantaba su pierna. Lo sé, respondía él con paciencia infinita, pero el dolor significa que estás viva, significa que estás curando. En la cuarta semana, logró mover sus propios dedos de los pies. Era algo que la mayoría de las personas hacían sin pensar, pero para Mariana era un milagro. Llamó a Sofía llorando de alegría. Mira, mira, decía moviendo sus dedos. Puedo moverlos, puedo sentirlos. Sofía también lloró, pero eran lágrimas de esperanza. El peso comenzó a bajar, al principio lentamente, luego más rápido. En la primera semana, perdió 12 kilos, principalmente agua que su cuerpo había estado reteniendo. En la segunda semana, 9 kilos más. En la tercera, 8. Los médicos monitoreaban cada cambio obsesivamente. Demasiada pérdida de peso demasiado rápido podía ser tan peligrosa como no perder nada. Pero el verdadero cambio no estaba en los números, estaba en sus ojos. La desesperanza que había vivido ahí durante años comenzó a ser reemplazada por algo diferente. Era frágil, era tenue, pero estaba ahí. Era determinación. Era la decisión de una mujer que había tocado fondo y había decidido empujar hacia arriba. Una noche, un mes después de su rescate, Mariana despertó en medio de la noche. El hospital estaba silencioso, excepto por el zumbido distante de máquinas y el pitido ocasional de monitores. Miró alrededor de la habitación, las paredes blancas, el equipo médico, la luz tenue de los pasillos filtrándose por debajo de la puerta, y se dio cuenta de algo. Por primera vez en 7 años, no estaba sola. Había un equipo de personas luchando por ella. Su hermana, que venía todos los días sin falta. El doctor Salazar, que revisaba su progreso cada mañana. Ladra Mendoza, que la ayudaba a reconstruir su mente. Javier, que celebraba cada pequeña victoria física. Las enfermeras, que cambiaban sus vendajes con manos gentiles. Había pasado tanto tiempo aislándose del mundo que había olvidado lo que era ser parte de él. Había olvidado que la vida no se vive sola, se vive en conexión con otros. Y por primera vez desde que Santiago y Elena murieron, Mariana sintió algo parecido a la paz. No era felicidad, todavía estaba muy lejos de la felicidad, pero era la ausencia de desesperación. Y en ese momento, eso era suficiente. Al final del segundo mes, Mariana había perdido 45 kilos que habían sido armadura, escudo y prisión. Su cuerpo estaba cambiando, pero no de la manera dramática que la gente esperaba. Con 405 kilos todavía, los cambios eran casi imperceptibles para el ojo externo, pero ella los sentía. Podía respirar un poco más fácil, podía mover sus brazos con menos dolor. Y lo más importante, podía mirarse en el espejo que una enfermera había colocado junto a su cama sin querer apartar la vista inmediatamente. El mundo exterior no había olvidado a Mariana Vega. Su historia se había vuelto viral de maneras que nunca imaginó. El video del rescate, con la grúa levantándola por el aire, había sido visto millones de veces. Los comentarios eran predeciblemente divididos. Algunos expresaban compasión genuina. Pobrecita, qué terrible tener que pasar por eso. Espero que se recupere. Pero muchos otros eran crueles, brutalmente crueles. Es su culpa. Nadie la obligó a comer tanto. Desperdicio de recursos médicos.
Debieron dejarla ahí. Sofía había aprendido a no leerle estos comentarios a su hermana, pero Mariana los conocía de todos modos. Los veía en las caras de algunos visitantes, en las miradas furtivas del personal de limpieza, en el tono de ciertos médicos que no formaban parte de su equipo principal. Una tarde, un reportero logró entrar al hospital haciéndose pasar por familiar. Llegó hasta el pasillo fuera de la habitación de Mariana con una cámara escondida. «Señorita Vega», llamó cuando una enfermera abrió la puerta. «El público tiene derecho a saber cómo se siente sabiendo que su rescate costó al contribuyente más de 200,000 pesos. ¿Tiene algo que decir a las personas que pagaron por su negligencia?» La seguridad lo sacó en segundos, pero el daño estaba hecho. Mariana se había encogido en su cama, temblando. Las viejas vergüenzas regresando con fuerza renovada. El doctor Salazar entró momentos después, furioso de una manera que su equipo rara vez veía. «Eso nunca debió suceder», dijo tajante. «Voy a asegurarme de que ese hombre sea procesado. Mariana, míreme. Usted no le debe explicaciones a nadie. Su vida no es un espectáculo público, pero sí lo es», respondió ella con voz hueca. «Me convertí en uno el momento en que necesitaron una grúa para sacarme de mi casa. Soy una lección de moral. Soy lo que le muestran a la gente para decir, no termines como ella. Usted es una mujer que está luchando por su vida», dijo el doctor con firmeza. «Eso es lo único que importa. El resto es ruido». Pero el ruido era ensordecedor. Esa noche, Mariana le pidió a Ladrá: «Mendoza, una sesión de emergencia». «No puedo hacer esto», dijo apenas la psiquiatra entró. «No puedo vivir sabiendo que el mundo entero me está juzgando. Cada persona que me ve piensa que soy débil, que soy un fracaso. ¿Y son sus opiniones más importantes que tu vida?», preguntó la doctora. Mariana no tenía respuesta. «Déjame contarte algo», continuó la doctora Mendoza. «Cada persona que te juzga está llevando sus propios miedos. Cuando ven tu cuerpo, no te están viendo realmente a ti. Están viendo sus propios terrores sobre perder control, sobre volverse vulnerables, sobre necesitar ayuda. Tu existencia les recuerda su propia fragilidad y eso los asusta. Así que te juzgan para sentirse superiores, para sentirse seguros, pero su juicio no define quién eres. Solo tú defines eso». Al tercer mes, Mariana alcanzó un hito crucial. Había perdido 70 kilos y su función cardíaca había mejorado lo suficiente como para que el doctor Salazar considerara la posibilidad de cirugía. Pero no todavía. «Necesitas llegar a 350 kilos», le explicó. «En ese punto, el riesgo quirúrgico será alto pero manejable. Ahora mismo, todavía es casi seguro que no sobrevivirías a la anestesia». «¿Cuánto tiempo tomará?», preguntó Mariana. «Si seguimos a este ritmo, tal vez 6 meses más, tal vez 8. Sé que suena como una eternidad, lo es», dijo ella simplemente. «Pero he esperado 7 años para empezar a vivir de nuevo. Puedo esperar 8 meses más». La fisioterapia se intensificó. Javier, su terapeuta, era un maestro del optimismo militante. Nunca aceptaba excusas, pero tampoco empujaba más allá de lo que el cuerpo de Mariana podía soportar. «Hoy vamos a mover tus piernas 10 veces en lugar de 5, anunciaba con alegría. Mariana gemía. «Me estás matando, Javier. Te estoy salvando», respondía él con una sonrisa. «Hay una diferencia». A los 3 meses y medio logró algo que parecía imposible. Con la ayuda de un arnés especial suspendido del techo y 4 personas sosteniéndola, se puso de pie. Sus piernas temblaban tan violentamente que parecía que iban a ceder en cualquier momento. El dolor en sus rodillas, que no habían soportado peso en años, era cegador, pero estaba de pie. Por primera vez en casi una década, Mariana Vega estaba vertical. Miró a su alrededor desde esta nueva perspectiva. El mundo se veía diferente desde aquí arriba, más grande, más real, más lleno de posibilidades. Lágrimas corrían por su rostro. «Estoy de pie», susurraba una y otra vez. «Dios mío, estoy de pie». Sofía, que había estado observando desde una esquina, corrió hacia ella y la abrazó, o la abrazó tanto como el arnés y el tamaño de Mariana lo permitían. «Estoy tan orgullosa de ti»,
sollozaba, tan increíblemente orgullosa. Permanecieron de pie durante 45 segundos, antes de que el dolor fuera demasiado. Cuando la bajaron de nuevo a la cama, Mariana estaba agotada pero eufórica. Había probado algo que había olvidado que existía. Había probado la independencia. La noticia de su progreso comenzó a cambiar la narrativa pública. Un programa de noticias hizo un segmento de seguimiento sobre ella. En lugar de centrarse en el espectáculo del rescate, mostraron entrevistas con su equipo médico, hablaron sobre su determinación, mostraron gráficos de su pérdida de peso y mejora en la salud. La periodista, la misma mujer que había estado en la calle Maple esa noche, cerró el segmento con palabras que Sofía le leyó a Mariana. Mariana Vega se ha convertido en un símbolo, pero no del fracaso. Es un símbolo de la capacidad humana para la transformación. Nos recuerda que nunca es demasiado tarde para elegir la vida. Las cartas comenzaron a llegar, cientos de ellas, luego miles, personas de todo el país escribiendo para compartir sus propias historias de lucha con el peso, con la adicción, con el trauma. Algunas eran de apoyo, sigue luchando, estamos contigo. Otras eran confesiones. Yo también estoy atrapada en mi propio cuerpo. Tu historia me da esperanza. Una carta en particular tocó a Mariana profundamente. Era de una mujer llamada Rosa, que había perdido a sus 2 hijos en un accidente de tráfico. Escribió: he estado donde tú estás. Usé el alcohol para adormecer el dolor de la misma forma que tú usaste la comida. Estuve al borde de la muerte antes de decidir que mis hijos merecían que yo viviera la vida que ellos no pudieron. Ahora llevo 10 años sobria. Algunos días son más difíciles que otros, pero cada día que elijo vivir, los honro. Tú también estás honrando a tu esposo y a tu hija. Cada kilo que pierdes, cada respiración que tomas, es un tributo a su memoria. Mariana guardó esa carta bajo su almohada. La releía en los días difíciles, cuando el hambre era insoportable, cuando el dolor la hacía querer rendirse. Al 4.º mes, surgió una nueva crisis. Una de las úlceras en su pierna, la que había llegado al hueso, no estaba sanando. A pesar de los antibióticos, a pesar de los cambios de vendaje meticulosos, la infección había penetrado más profundo. El cirujano ortopédico, un hombre llamado Dr. Ramírez, vino a verla con noticias sombrías. Mariana, la infección en tu pierna se ha convertido en osteomielitis. Es una infección del hueso. Si no la controlamos, se propagará. Y si se propaga, podría causar sepsis. Podrías morir. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó ella, su voz sorprendentemente calmada. Podemos intentar un tratamiento antibiótico más agresivo, pero si eso no funciona, vamos a tener que considerar la amputación. La palabra cayó entre ellos como una bomba. Amputación. Mariana miró hacia la manta que cubría sus piernas. Piernas que apenas estaba aprendiendo a usar de nuevo. Piernas que había soñado con caminar algún día. Y ahora le estaban diciendo que podría perder una. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que tengan que decidir?, preguntó finalmente. 2 semanas, respondió el doctor. Vamos a bombardearte con los antibióticos más fuertes que tenemos. Vamos a rezar para que funcionen. Y si lo hacen, si superamos esto, será otro milagro en tu lista de milagros. Esa noche, Mariana no durmió. Miraba el techo, sintiendo el latido pulsante en su pierna, imaginándose su futuro. Había sobrevivido a tanto, había perdido a su familia, había perdido casi una década de su vida, había sido rescatada por una grúa como si fuera un objeto, y ahora, cuando finalmente estaba comenzando a reconstruir su vida, el universo amenazaba con quitarle más. Pero en lugar de desesperación, sintió algo diferente, sintió desafío. Has tomado suficiente de mí, susurró a la oscuridad. No vas a tomar más. Y con esa declaración hizo una promesa. Si esa pierna se salvaba, si sobrevivía a esta nueva crisis, no solo caminaría de nuevo,
Correría, bailaría, viviría cada momento con una intensidad que honraría todo lo que había perdido y todo lo que aún le quedaba por ganar. Las 2 semanas siguientes fueron una batalla microscópica librada dentro del cuerpo de Mariana. Los antibióticos intravenosos fluían constantemente a través de sus venas, medicamentos tan potentes que tenían sus propios efectos secundarios terribles. Náuseas constantes, mareo, un sabor metálico en la boca que nunca desaparecía, pero eran su única esperanza. Cada mañana, el doctor Ramírez venía personalmente a revisar la pierna, retiraba los vendajes con cuidado, estudiaba la herida, tomaba muestras para cultivo. Su expresión era siempre difícil de leer, la cara de póker perfeccionada de un cirujano que había dado tanto buenas como malas noticias durante décadas. En el día 10, Sofía notó algo. El olor había cambiado. La herida, que había emanado un hedor pútrido y enfermizo durante semanas, ahora olía diferente. Todavía no era agradable, pero el olor a muerte había disminuido. ¿Es buena señal?, preguntó esperanzada a la enfermera que estaba cambiando el vendaje. La enfermera Carmen, la misma que había permitido a Sofía acostarse junto a su hermana aquella primera noche difícil, sonrió cautelosamente. Podría ser, pero no nos adelantemos. El doctor Ramírez llegó esa tarde con los resultados del último cultivo. Entró a la habitación seguido por el doctor Salazar. Ambos tenían expresiones cuidadosamente neutrales. Mariana los miró, su corazón acelerándose. «Solo díganme», dijo, «pierdo la pierna». El doctor Ramírez se sentó en su silla habitual junto a la cama. «Los antibióticos están funcionando», dijo lentamente. «La infección está retrocediendo. El cultivo muestra una reducción significativa en la carga bacteriana». Mariana dejó escapar un sollozo de alivio tan profundo que sacudió todo su cuerpo. Sofía se abalanzó sobre ella, abrazándola tan fuerte como podía. «Pero», continuó el doctor, y Mariana se congeló. Siempre había un pero. El daño al hueso es extenso. Va a requerir cirugía eventualmente para limpiar el tejido necrótico y la curación será lenta. Estamos hablando de meses, posiblemente un año. «Pero, ¿conservo mi pierna?», preguntó Mariana, su voz temblando. «Sí», respondió el doctor con una sonrisa genuina. «Conservas tu pierna y algún día, si sigues luchando como lo has estado haciendo, vas a caminar con ella». Esa noche, el hospital celebró. Era una celebración pequeña y tranquila, apenas visible para los observadores casuales. Pero para el equipo que había estado luchando por la vida de Mariana durante 4 meses, era monumental. Carmen trajo un pequeño pastel sin azúcar que había horneado ella misma. Javier, el fisioterapeuta, vino con globos. La DRA Mendoza llegó con una tarjeta firmada por todo el personal de psiquiatría. Incluso el doctor Salazar, normalmente tan profesional y contenido, se permitió una sonrisa amplia. «Eres la paciente más terca que he tenido», le dijo a Mariana, y eso es exactamente lo que necesitabas ser. Al 5.º mes, Mariana alcanzó los 340 kilogramos. Había perdido 110 kilos, más de lo que muchas personas pesaban en total. Su cuerpo estaba transformándose de maneras que eran tanto emocionantes como aterradoras. Podía ver sus muñecas de nuevo, podía doblar sus codos completamente, podía girar su cabeza sin que la masa de su cuello lo impidiera, pero con cada kilo perdido quedaba más piel que había sido estirada más allá de su capacidad de recuperación. Colgaba en pliegues grandes y sueltos, un recordatorio constante de lo que había sido. La primera vez que Mariana vio su cuerpo completo en un espejo de cuerpo entero que Sofía había traído a petición suya, se quedó sin palabras, no con horror, como había esperado, sino con asombro. «Ese es mi cuerpo», susurró tocando el espejo. «He vivido en él durante 42 años, pero siento que lo estoy viendo por primera vez». «¿Qué ves cuando lo miras?», preguntó la DRA Mendoza, que había estado presente para esta revelación planeada. Mariana estudió su reflejo por un largo momento. «Veo batalla», dijo finalmente. «Veo cada decisión que tomé, buena y mala, escrita en mi piel. Veo cicatrices, veo dolor, pero también veo supervivencia. Veo una mujer que no se rindió». La DRA
Mendoza sonrió. Eso es exactamente lo correcto que hay que ver. La fisioterapia había progresado dramáticamente. Mariana ahora podía sentarse sola sin ayuda. Podía mover sus brazos libremente. Podía rodar de lado a lado en la cama. Y lo más importante, con el arnés y 2 asistentes, podía estar de pie durante 5 minutos completos. Cada sesión de terapia la empujaba un poco más allá de su zona de confort. Javier había introducido ejercicios de resistencia ligera, bandas elásticas que Mariana podía estirar con sus brazos. Pesas de medio kilo que parecían imposiblemente pesadas al principio, pero con cada día se volvían un poco más fáciles. Tu músculo está regresando, le explicó Javier. Tu cuerpo está recordando cómo ser fuerte. Una tarde, durante una sesión particularmente difícil, Mariana se quebró. Estaba tratando de levantar su pierna contra una banda de resistencia y el esfuerzo era abrumador. No puedo, lloró, es demasiado. Javier no le dio su habitual charla motivacional. En cambio, se sentó junto a ella. ¿Sabes lo que creo?, dijo. Creo que la palabra no puedo no existe en tu vocabulario. Has hecho cosas que los médicos dijeron que eran imposibles. Te dijeron que tu corazón podría no aguantar la diálisis. Lo aguantó. Te dijeron que podrías perder tu pierna. La salvaste. Te dijeron que nunca volverías a estar de pie. Y mírate ahora. Así que no me digas que no puedes levantar esta pierna. Dime que es difícil. Dime que duele, pero no me digas que no puedes. Mariana lo miró, las lágrimas todavía corriendo por su rostro, y luego, con un gruñido de esfuerzo puro, levantó su pierna. Solo unos centímetros, solo durante unos segundos, pero lo hizo. A los 5 meses y medio, el doctor Salazar llamó a una reunión con Mariana, Sofía y todo el equipo de tratamiento. Has alcanzado los 332 kilogramos, anunció. Tu función cardíaca ha mejorado al 40%. Tus riñones están funcionando lo suficientemente bien como para que podamos reducir la diálisis a 2 veces por semana. Las infecciones están controladas y tu determinación es inquebrantable. Hizo una pausa, dejando que la anticipación se acumulara. Creo que estás lista para la cirugía. La habitación explotó en vítores. Sofía abrazó a su hermana. Las enfermeras aplaudieron. Javier alzó los brazos en señal de victoria, pero Mariana estaba silenciosa. La cirugía bariátrica, explicó el doctor Salazar, va a cambiar fundamentalmente cómo funciona tu cuerpo. Vamos a reducir tu estómago al tamaño de un huevo. Nunca más podrás comer grandes cantidades de comida. De hecho, comer demasiado te hará sentir violentamente enferma. Es una herramienta poderosa, pero no es una solución mágica. Todavía vas a tener que trabajar. Todavía vas a tener días difíciles. ¿Cuándo?, preguntó Mariana. 3 semanas, respondió. Necesitamos ese tiempo para prepararte. Cirugía preoperatoria, más pruebas cardíacas, consultas con el equipo de anestesiología. Esta va a ser la cirugía más larga y complicada de tu vida. Vas a estar en el quirófano durante 8 a 10 horas. Las siguientes 3 semanas fueron una montaña rusa de emociones. Mariana oscilaba entre emoción y terror. La cirugía representaba esperanza, la posibilidad de una vida real después de años de mera existencia. Pero también representaba riesgo. El doctor Salazar había sido honesto sobre las probabilidades. Incluso con todas las mejoras que había logrado, todavía había un 15% de probabilidad de que no sobreviviera a la cirugía. 15%. Mariana había sobrevivido a un accidente que mató a su esposo y bebé. Había sobrevivido a 7 años de autodestrucción lenta. Había sobrevivido a una infección que casi le cuesta la pierna. Sobreviviría a esto también. Tenía que hacerlo. Una semana antes de la cirugía, Sofía trajo una caja de metal vieja y oxidada que había recuperado de los escombros de la casa en la calle Maple. El interior de la casa había sido eventualmente limpiado y reparado, y Sofía había salvado algunos artículos personales antes de que la casa fuera vendida. Pensé que querrías esto, dijo Sofía entregándole la caja. Mariana la abrió con manos temblorosas. Dentro había fotos de su
boda con Santiago, fotos de su embarazo, su mano sobre su vientre abultado, la felicidad radiante en su rostro y una foto de una ecografía. Elena, su pequeña Elena. Mariana sostuvo la imagen de la ecografía contra su pecho, las lágrimas cayendo libremente ahora. «Voy a vivir por ti», susurró. «Voy a vivir la vida que no pudiste tener, te lo prometo». La noche antes de la cirugía, Mariana no pudo dormir. A las 3 de la madrugada, pidió ver al doctor Salazar. El doctor llegó 30 minutos después, todavía en ropa casual, habiendo sido llamado desde su casa. «¿Todo bien?», preguntó preocupado. «Necesito saber», dijo Mariana. «Si no sobrevivo mañana, necesito saber que todo esto significó algo, que estos 6 meses de lucha no fueron en vano». El doctor Salazar se sentó y tomó su mano. «Mariana, cuando llegaste aquí, eras una mujer que había renunciado a la vida. Estabas esperando morir. En 6 meses has perdido más de 120 kilos. Has recuperado la capacidad de estar de pie. Has inspirado a miles de personas que están luchando con sus propios demonios. Has demostrado que la transformación es posible incluso cuando todo parece imposible. Así que si mañana, Dios no lo quiera, algo sale mal, tu vida ya ha significado algo, ya has importado, pero no voy a dejar que algo salga mal, te lo prometo. Mañana vamos a darte la herramienta que necesitas para terminar este viaje y cuando despiertes vas a seguir luchando, porque eso es lo que haces, luchas». Mariana asintió, sintiendo la paz descender sobre ella. «Estoy lista», dijo, «sea lo que sea que venga después. Estoy lista». Y con esas palabras cerró los ojos y finalmente se durmió, soñando no con el pasado, sino con el futuro. Un futuro donde ella caminaba libre bajo el mismo cielo estrellado que había visto la noche de su rescate. El amanecer llegó demasiado rápido. A las 5 de la mañana, las enfermeras entraron a la habitación de Mariana para comenzar la preparación prequirúrgica. Le afeitaron el abdomen, una tarea monumental que tomó casi 1 hora. Le colocaron múltiples vías intravenosas, le administraron antibióticos profilácticos y medicamentos para prevenir coágulos sanguíneos. A través de todo esto, Mariana permaneció sorprendentemente calmada. Era como si hubiera cruzado algún umbral interno donde el miedo ya no podía alcanzarla. Sofía, por otro lado, era un manojo de nervios. Se paseaba de un lado a otro de la habitación, retorciéndose las manos, verificando el reloj cada 30 segundos. «Vas a estar bien», se repetía a sí misma más que a Mariana. «Vas a estar bien». A las 6:30 llegó el momento. Un equipo de transportadores entró con una camilla especial diseñada para soportar su peso. La transferencia de la cama a la camilla fue cuidadosa y coordinada, y luego comenzaron a rodar. Los pasillos del hospital a esa hora temprana estaban vacíos y silenciosos. Las luces fluorescentes pasaban sobre ellos como estrellas en una autopista. Mariana miraba el techo, contando las baldosas, respirando lenta y deliberadamente. Sofía caminaba junto a ella, sosteniendo su mano. En las puertas del quirófano tuvieron que detenerse. Solo el personal autorizado podía pasar más allá de este punto. Sofía se inclinó y besó la frente de su hermana. «Te amo», susurró. «Te veo del otro lado». «Yo también te amo», respondió Mariana. «Y Sofía, si algo sale mal». «No va a salir nada mal», interrumpió Sofía ferozmente. «Pero si algo sale mal», continuó Mariana, «quiero que sepas que me salvaste la vida mucho antes de este día. Me diste una razón para seguir luchando. Gracias por nunca rendirte conmigo». Las puertas se abrieron y la camilla fue empujada hacia adelante. Sofía se quedó mirando esas puertas durante un largo momento después de que se cerraran. Luego caminó hacia la sala de espera quirúrgica, un espacio estéril con sillas de plástico duro y máquinas expendedoras que zumbaban. Sería su hogar durante las próximas 10 horas. Dentro del quirófano, el equipo estaba listo. 12 personas en total, cada una con un rol específico en esta intrincada danza de supervivencia. El doctor Salazar estaba de pie junto a la mesa quirúrgica,
Sus manos, ya enguantadas, su expresión visible sobre la mascarilla, mostraba concentración absoluta. El equipo de anestesiología, liderado por la Dra. Patricia Núñez, comenzó su trabajo. La anestesia para un paciente de este tamaño era una ciencia delicada. Demasiado poco, y Mariana despertaría durante la cirugía. Demasiado y su corazón, ya debilitado, podría detenerse. Habían pasado días calculando las dosis exactas. Mariana, dijo la Dra. Núñez con voz suave, voy a administrar el medicamento ahora. Vas a sentir un poco de frío en tu brazo y luego vas a quedarte dormida. Cuando despiertes, todo habrá terminado. Mariana asintió. Pensó en Santiago, en Elena, en Sofía esperando afuera, en los 7 años que había perdido y en todos los años que aún podría tener. Pensó en el cielo estrellado que había visto la noche de su rescate y luego sintió el frío deslizándose por su vena y el mundo se desvaneció a negro. La cirugía comenzó a las 7:14 de la mañana. El doctor Salazar hizo la primera incisión con manos firmes. La operación era técnicamente llamada bypass gástrico en knee de Rowe, un procedimiento que dividiría su estómago en una pequeña bolsa superior y una porción inferior más grande. Luego reconectaría el intestino delgado a ambas porciones. En papel, era rutinario. Decenas de miles de estas cirugías se realizaban cada año, pero en un cuerpo de 332 kilogramos, nada era rutinario. Cada paso era complicado por capas de tejido adiposo. Cada órgano estaba desplazado, comprimido, operando bajo condiciones que ningún órgano debería soportar jamás. Sangrado, anunció uno de los cirujanos asistentes. El doctor Salazar actuó inmediatamente, cauterizando el vaso sangrante. Los monitores pitaban constantemente, rastreando cada latido del corazón, cada respiración mecánica, cada fluctuación en la química sanguínea de Mariana. 2 horas después del inicio, la doctora Núñez notó un problema. Su presión está cayendo, anunció. 90/50. El doctor Salazar no levantó la vista de su trabajo. Denle vasopresores. Compensar. La presión se estabilizó. La cirugía continuó. Afuera, en la sala de espera, Sofía no estaba sola. A lo largo de la mañana, otras personas comenzaron a llegar. Carmen, la enfermera de turno nocturno que había estado con Mariana desde el principio, vino en su día libre. Javier, el fisioterapeuta, llegó con café para todos. La Drata Mendoza se sentó junto a Sofía, ofreciendo su presencia silenciosa como consuelo. Incluso algunos de los vecinos de la calle Maple, personas que habían observado el rescate 6 meses atrás, aparecieron. La señora Chen, la vecina que había estado de pie en su jardín esa noche negando con la cabeza, trajo un rosario. Estoy rezando por ella, le dijo a Sofía. Todos lo estamos. Dentro del quirófano habían pasado 4 horas. El doctor Salazar había completado la división del estómago y estaba ahora trabajando en la delicada tarea de reconectar los intestinos. Sus manos, a pesar de décadas de experiencia, sentían el peso de la responsabilidad. Esta no era solo otra cirugía, era la culminación de 6 meses de trabajo de un equipo entero, de la voluntad inquebrantable de una mujer que se había negado a rendirse. A las 5 horas, otra crisis, ritmo cardíaco irregular, anunció la Dra. Núñez, su voz tensa, está entrando en fibrilación. El corazón de Mariana, agotado por el estrés de la cirugía, estaba comenzando a latir erráticamente. Si no lo corregían inmediatamente, entraría en un paro completo. Carro de paros, ordenó el doctor Salazar, sus manos aún dentro del abdomen de Mariana. Preparen desfibrilador. El equipo se movió con precisión practicada. Colocaron los parches del desfibrilador. Despejado, gritó alguien. El cuerpo de Mariana se sacudió con el choque eléctrico. Los monitores chillaron y luego, después de un segundo que pareció durar una eternidad, el ritmo se estabilizó. Ritmo sinusal normal, anunció la doctora Núñez, el alivio evidente en su voz. Estamos de vuelta. El doctor Salazar permitió que un suspiro breve escapara antes de volver a su trabajo. No había tiempo para celebrar. Todavía tenían horas por delante. En la sala de espera,
Justo después de las 12 del mediodía, Sofía sintió algo, un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Su corazón comenzó a acelerarse sin razón. «Algo está mal», dijo Aladrá. «Mendoza, no sé cómo lo sé, pero algo acaba de pasar». La psiquiatra tomó su mano. «Los equipos quirúrgicos son expertos. Confía en ellos». Sofía quería creer eso, pero no podía sacudirse la sensación de que, en algún lugar detrás de esas puertas cerradas, su hermana había estado al borde de la muerte. A las 3 de la tarde, después de casi 8 horas, el doctor Salazar colocó la última sutura. Cerrando, anunció. El equipo exhaló colectivamente. Habían navegado a través de cada complicación. Habían manejado cada crisis. Mariana había sobrevivido a la parte más peligrosa. Ahora venía la recuperación. Pero primero tenía que despertar. La trasladaron a la unidad de cuidados intensivos, aún intubada, aún bajo anestesia profunda. Durante la siguiente hora, la doctora Pesa Núñez redujo gradualmente los medicamentos sedantes, permitiendo que Mariana emergiera lentamente de la oscuridad. Sofía fue permitida en la UCI. Lo que vio la aterrorizó. Su hermana estaba rodeada por máquinas más numerosas que antes. Tubos salían de su boca, de su nariz, de sus brazos. Monitores pitaban y parpadeaban, pero su pecho subía y bajaba. Estaba viva. El doctor Salazar entró, todavía en su ropa quirúrgica manchada. «La cirugía fue exitosa», dijo. «Hubo algunas complicaciones, un episodio de arritmia cardíaca, pero la manejamos. Ahora necesitamos que ella luche una vez más. Necesitamos que despierte». «¿Cuándo?», preguntó Sofía. «En las próximas horas, tal vez antes, tal vez después. Cada persona responde diferente». Sofía se sentó junto a la cama y comenzó a hablar. Hablaba de su infancia juntas, de las tardes en el parque, de la vez que Mariana la había defendido de un abusador en la escuela, de todo lo que tenían por delante. A las 7 de la tarde, los dedos de Mariana se movieron. Solo un pequeño movimiento, apenas perceptible, pero Sofía lo vio. «Está despertando», llamó a las enfermeras. El equipo de UCI se reunió alrededor. Los ojos de Mariana comenzaron a moverse bajo sus párpados cerrados. Su respiración cambió, volviéndose más activa, luchando contra el tubo en su garganta. «Mariana», dijo el médico de UCI, «estás en el hospital. La cirugía terminó. Estás bien. Vas a sentir un tubo en tu garganta. No intentes hablar, solo respira. Vamos a retirarlo pronto». Los ojos de Mariana se abrieron. Estaban confundidos al principio, desorientados, pero luego encontraron a Sofía. Y en esos ojos, Sofía vio reconocimiento, vio alivio y vio algo más. Vio victoria. «Lo lograste», susurró Sofía, las lágrimas corriendo por su rostro. «Lo lograste, hermana. Estás del otro lado». Mariana no podía hablar con el tubo de respiración, pero apretó la mano de su hermana. Era una presión débil, pero estaba ahí. Era una promesa, era un comienzo. 30 minutos después, el médico retiró el tubo de respiración. Mariana tosió, jadeando, su garganta en carne viva. «¿Cómo te sientes?», preguntó Sofía. Mariana tomó una respiración temblorosa. «Viva», susurró. «Me siento viva». Los primeros días después de la cirugía fueron brutales. El dolor era diferente a todo lo que Mariana había experimentado antes. No era el dolor sordo y constante de su cuerpo sobrecargado. Era un dolor agudo, quirúrgico, que atravesaba su abdomen con cada respiración. Pero era un dolor con propósito. Era el dolor de la curación. Su nuevo estómago, del tamaño de un huevo, toleraba casi nada. Los primeros 2 días fueron solo líquidos claros, caldo, agua, gelatina sin azúcar. Incluso estos causaban náuseas. Su cuerpo estaba en shock, tratando de entender qué había cambiado, por qué las reglas antiguas ya no aplicaban. Al tercer día postoperatorio, le permitieron dar un sorbo de batido de proteína. Era apenas 30 mililitros, 2 cucharadas. Para alguien que una vez había consumido 10.000 calorías al día, era una cantidad ridículamente pequeña. Pero cuando Mariana trató de tomar un segundo sorbo demasiado rápido, su cuerpo se rebeló. Náuseas la golpearon como una ola. Su nuevo estómago
diminuto y sensible, no podía manejar más. Esta es tu nueva realidad, explicó el doctor Salazar durante su ronda matutina. Tu cuerpo te va a decir cuando ha tenido suficiente. Y cuando lo haga, tienes que escuchar. Si no lo haces, te enfermarás. Ya no puedes comer tus emociones. Ya no puedes usar la comida para escapar. Mariana asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. La cirugía había removido físicamente su capacidad de sobrealimentarse, pero la necesidad psicológica, la adicción, esa aún vivía en su mente. En la segunda semana después de la cirugía, comenzó a caminar. No en el sentido real de la palabra. Todavía necesitaba el arnés del techo y 2 terapeutas sosteniéndola. Pero sus pies tocaban el suelo y sus piernas soportaban parte de su peso. Cada paso era una negociación con el dolor. Sus rodillas, que habían estado inmóviles durante tanto tiempo, protestaban contra esta nueva responsabilidad. Sus tobillos se sentían como si fueran a quebrarse, pero ella empujaba 2 pasos, luego 3, luego 5. Al final de la segunda semana, caminó 10 pasos completos. Javier, su fisioterapeuta, lloró abiertamente. Cuando comenzaste aquí, dijo limpiándose las lágrimas, no podías ni siquiera mover los dedos de tus pies. Y ahora mírate, estás caminando. El peso continuaba cayendo. Sin la capacidad de comer grandes cantidades, su cuerpo finalmente tenía acceso a sus reservas masivas de grasa almacenada. En las 2 semanas después de la cirugía, perdió 16 kilos. El mes siguiente, 22 más. Su cuerpo estaba consumiéndose a sí mismo, quemando el combustible que había acumulado durante años de exceso. A los 2 meses postoperatorios había alcanzado los 280 kilogramos. Había perdido más de 170 kilos desde su rescate 9 meses atrás. Era una transformación que desafiaba la lógica médica. El doctor Salazar presentó su caso en una conferencia médica nacional. Nunca había visto una pérdida de peso tan rápida y sostenida en un paciente de este tamaño inicial, admitió a sus colegas, y lo atribuyo a una cosa: su voluntad inquebrantable de vivir. Pero con la pérdida de peso venían nuevos desafíos. La piel, toda esa piel. Mariana había perdido el equivalente al peso de 2 personas adultas, pero la piel no desaparecía. Se quedaba colgando en pliegues masivos que eran tanto médicamente problemáticos como psicológicamente devastadores. Los pliegues de piel creaban áreas donde la humedad quedaba atrapada, creando el ambiente perfecto para infecciones por hongo. Tenía que ser meticulosa con la higiene, secando cada pliegue cuidadosamente después de cada ducha, aplicando polvos antimicóticos. Era un proceso que tomaba más de 1 hora. Y luego estaba el espejo. Cada vez que Mariana se veía ahora, veía un cuerpo que era irreconocible. No era el cuerpo que había tenido a los 23 años, eso estaba claro, pero tampoco era el cuerpo al que se había acostumbrado durante 7 años. Era algo intermedio, algo en transición, un cuerpo que contaba la historia de dónde había estado, pero que aún no había llegado a su destino final. Vamos a necesitar múltiples cirugías reconstructivas, le explicó un cirujano plástico llamado Dr. Mateo Rivera durante una consulta. Abdominoplastia para remover el exceso de piel del abdomen, braquioplastia para los brazos, lifting de muslos. Estamos hablando de 5, tal vez 6 cirugías diferentes a lo largo de 2 años. Y van a dejar cicatrices, grandes cicatrices. Mariana miró sus manos, las marcas de las vías intravenosas todavía visibles en sus venas. No me importan las cicatrices, dijo simplemente. Ya estoy cubierta de ellas. Lo que importa es que pueda mover este cuerpo, que pueda vivir en él. A los 3 meses después de la cirugía, Mariana logró algo milagroso. Caminó sin el arnés, con 2 terapeutas a cada lado, listos para atraparla si caía, y con un andador especialmente reforzado para soporte, dio 20 pasos a través del gimnasio de fisioterapia. 20 pasos sin ser suspendida del techo. 20 pasos donde sus piernas, sus propias piernas, soportaban todo su peso. Cuando llegó al otro lado de la habitación, se derrumbó en una silla, jadeando por el esfuerzo,
pero estaba sonriendo. Esa sonrisa era algo que el personal del hospital había comenzado a ver más frecuentemente. Mariana, que había llegado como una mujer quebrada y desesperada, estaba encontrando razones para sonreír de nuevo. Pequeñas cosas, el sabor del café por la mañana, la sensación del sol en su rostro cuando la llevaban afuera en silla de ruedas, el sonido de la risa de Sofía, la vida. Se estaba dando cuenta. No era un gran gesto dramático, era una acumulación de pequeños momentos que valían la pena. La Dra. Mendoza continuaba sus sesiones, pero el tono había cambiado. Ya no estaban excavando en el trauma, ahora estaban construyendo un futuro. ¿Qué quieres hacer cuando salgas de aquí?, preguntó la psiquiatra durante una sesión. Mariana pensó por un largo momento. Quiero enseñar, dijo finalmente. Antes del accidente, estaba estudiando para ser maestra. Eso es lo que siempre quise hacer. Enseñar a niños, ayudarlos a amar el aprendizaje. Tal vez ahora puedo hacerlo de una manera diferente. Tal vez puedo hablar con personas que están luchando como yo luché, mostrarles que la transformación es posible. Las cartas que Mariana había estado recibiendo habían aumentado exponencialmente. Miles de personas seguían su historia a través de las actualizaciones ocasionales que el hospital proporcionaba a la prensa. Había inspirado a otros a buscar ayuda, a luchar contra sus propias adicciones, a creer que el cambio era posible. Una carta en particular la conmovió profundamente. Era de una adolescente de 16 años llamada Lucía, que pesaba 200 kilogramos y había estado contemplando el suicidio. Escribió: vi tu historia en las noticias, vi cómo te levantaron con esa grúa y pensé, si ella puede luchar después de todo por lo que ha pasado, tal vez yo también puedo. Hoy le pedí ayuda a mis padres por primera vez. Voy a comenzar tratamiento. Gracias por mostrarme que no es demasiado tarde. Mariana guardó esa carta cerca de su corazón. Esto, se dio cuenta, era el significado que había estado buscando. Su dolor, su lucha, su humillación pública, todo había servido un propósito más grande. Había abierto un camino para que otros lo siguieran. A los 4 meses postoperatorios, Mariana alcanzó los 240 kilogramos. 2 meses después, 200 kilogramos. Había perdido 250 kilos en total, más de la mitad de su peso corporal máximo. Los números eran asombrosos, casi incomprensibles, pero más impresionante que los números era la mujer en la que se estaba convirtiendo. Fuerte, no solo físicamente, sino mentalmente, resiliente, llena de propósito. El doctor Salazar comenzó a hablar de alta del hospital. Todavía vas a necesitar cuidado continuo, explicó. Fisioterapia varias veces a la semana, seguimiento nutricional, sesiones con la Dra. Mendoza. Pero creo que estás lista para comenzar a reconstruir tu vida fuera de estas paredes. La idea era tanto emocionante como aterradora. El hospital se había convertido en su hogar, su refugio seguro. El personal se había convertido en su familia. Dejar eso significaba enfrentar el mundo real de nuevo, un mundo que la había juzgado, que la había visto en su peor momento. ¿Qué pasa si no puedo hacerlo?, confesó a Sofía una noche. ¿Qué pasa si salgo de aquí y todo se derrumba? Entonces volveremos a construirlo, respondió Sofía con firmeza. Pero no lo harás sola. Nunca más estarás sola. Mariana, yo estaré ahí. Tu equipo médico estará ahí. Y ahora tienes miles de personas que están contigo, que creen en ti. El día antes del alta programada, Mariana hizo algo que no había hecho en casi 10 meses. Salió del hospital, no en una camilla, no en una silla de ruedas, sino caminando, con un andador para apoyo y Javier a su lado por seguridad. Caminó a través de las puertas automáticas y salió al mundo. El aire fresco golpeó su rostro. El sol estaba brillando, los pájaros cantaban. El mundo había continuado girando durante todos estos meses, indiferente a su lucha, pero ahora ella estaba de vuelta en él. Caminó 10 metros por la acera antes de que sus piernas comenzaran a temblar. Pero esos 10 metros se sintieron como un maratón. Estoy afuera, susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. Estoy caminando afuera. Y en ese momento, bajo el cielo abierto que había anhelado durante tanto tiempo,
Mariana Vega supo que había ganado, no la guerra, esa continuaría durante años, pero había ganado la batalla más importante, había ganado el derecho a vivir de nuevo. Un año después del rescate, Mariana Vega estaba de pie frente a un espejo de cuerpo completo en un pequeño apartamento que Sofía había ayudado a amueblar. Pesaba 140 kilogramos. Había perdido más de 310 kilos. El cuerpo que veía reflejado era un mapa de batalla. Cicatrices de las cirugías reconstructivas que había soportado se extendían a través de su abdomen, sus brazos, sus piernas. Todavía había exceso de piel en algunas áreas, todavía había más cirugías por delante, pero cuando se miraba ahora no veía fracaso, veía supervivencia, veía fuerza, veía a una mujer que había descendido al infierno y había encontrado el camino de regreso. Se vistió cuidadosamente con un vestido azul simple, el primer vestido que había usado en una década. Sofía le había ayudado a elegirlo días atrás, llorando de alegría en la tienda cuando Mariana salió del probador. Hoy era un día importante. Hoy Mariana hablaría públicamente por primera vez desde su rescate. El auditorio del centro comunitario estaba lleno. 300 personas habían venido a escuchar su historia. En la primera fila estaba Sofía, junto a ella el doctor Salazar, la doctora Mendoza, Javier, Carmen y docenas de otros miembros del equipo que la habían salvado. En la segunda fila estaba Lucía, la adolescente que le había escrito esa carta meses atrás. Lucía había perdido 60 kilos y estaba en su propio viaje de transformación. Mariana subió al escenario sin ayuda. No había andador, no había arnés. Solo ella y sus propias piernas, que temblaban con una mezcla de nervios y esfuerzo, pero que la sostenían. El aplauso fue ensordecedor. Gracias. Comenzó cuando el silencio finalmente cayó. Mi nombre es Mariana Vega y hace un año pesaba 450 kilogramos y estaba atrapada en el segundo piso de mi casa. Tuvieron que quitar 3 paredes para rescatarme. La imagen de esa noche, de mí suspendida en el aire por una grúa industrial, se volvió viral. Millones de personas me vieron en mi peor momento. Y sé que muchos de ustedes están aquí hoy porque vieron esa imagen. Algunos de ustedes vinieron con compasión. Otros, pero si soy honesta, vinieron con curiosidad. Hice una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Y está bien, entiendo ambas, porque yo era ambas. Era la mujer que merecía compasión y la mujer cuyas elecciones la llevaron a ese momento. No estoy aquí para decirles que no tuve culpa, la tuve. Cada bocado de comida que usé para enterrar mi dolor fue mi elección. Cada día que pasé escondida del mundo fue mi decisión. Pero también estoy aquí para decirles que el trauma no es una excusa, sino que es una explicación, y la comprensión, no el juicio, es lo que salva vidas. Mariana habló durante 40 minutos. Habló sobre Santiago y Elena, sobre el accidente que destruyó su familia. Habló sobre cómo la comida se convirtió en su droga de elección, su forma de no sentir. Habló sobre los 7 años de aislamiento autoimpuesto, y luego habló sobre la noche del rescate, sobre el capitán Rodrigo diciéndole que la sacarían de ahí, sobre la vergüenza de ser levantada por el aire mientras cientos de personas observaban, sobre llegar al hospital convencida de que moriría y no particularmente preocupada por ello. Pero no morí, dijo, su voz fortaleciéndose, porque un equipo de personas increíbles decidió que mi vida valía la pena luchar por ella. Y en algún momento de esos primeros días oscuros en el hospital, yo también decidí que no quería que mi historia terminara en esa cama de hospital. Decidí que Santiago y Elena merecían que yo viviera la vida que ellos no pudieron. Decidí que era hora de dejar de castigarme y empezar a sanarme. Habló sobre el dolor de la pérdida de peso, sobre el hambre constante en los primeros meses, sobre las cirugías, las infecciones, los días en que quería rendirse. No fue mágico, dijo. No hubo un momento de iluminación donde todo se volvió fácil. Fue una serie de decisiones difíciles, día tras día, hora tras hora, a veces minuto a minuto. Era elegir tomar otro paso cuando mis piernas gritaban que me detuviera. Era elegir el batido de proteínas sobre el vacío que quería llenar con comida. Era elegir creer que el mañana podría ser diferente al hoy. Cuando terminó su discurso,
Hubo un momento de silencio absoluto y luego el auditorio explotó. Las personas se pusieron de pie. Muchos lloraban abiertamente. Una mujer en la multitud gritó: «Yo también puedo hacerlo. Si tú pudiste, yo también puedo». Durante la siguiente hora, Mariana se quedó después del evento, hablando con cada persona que se acercó. Escuchó sus historias, sus luchas, sus miedos, y a cada uno les dijo lo mismo: tu vida vale la pena luchar por ella. No importa cuán oscuro se vea ahora, no importa cuánto tiempo has estado atrapado, el cambio es posible. Una semana después, Mariana hizo un viaje que había estado posponiendo. Sofía la llevó en auto hasta la calle Maple, hasta el número 42. La casa había sido completamente renovada. Las 3 paredes que habían sido removidas habían sido reconstruidas. Nuevos propietarios vivían allí ahora. Una familia joven con 2 niños pequeños que jugaban en el jardín trasero donde una vez había estado la grúa. Mariana se quedó en la acera, mirando la casa que había sido su prisión durante 7 años. No sintió ira, no sintió vergüenza, sintió gratitud, porque esa casa y todo lo que había representado había sido parte de su viaje, había sido el fondo desde el cual había comenzado a subir. «Gracias», susurró. No estaba claro si se lo decía a la casa, al universo o a sí misma. «Gracias por dejarme ir». Esa noche, de vuelta en su apartamento, Mariana sacó la vieja caja de metal que Sofía había rescatado de la casa. Dentro estaban las fotos de Santiago y Elena. Las miró por un largo tiempo, trazando los contornos de sus rostros con los dedos. «Los amo», dijo en voz alta. «Siempre los amaré, pero ya no puedo vivir en el pasado con ustedes. Tengo que vivir en el presente. Tengo que vivir por todos nosotros». Guardó las fotos de vuelta en la caja, pero esta vez no la cerró con el peso del duelo. La cerró con la suavidad del recuerdo amoroso. 18 meses después del rescate, Mariana alcanzó su peso objetivo, 90 kilogramos. Había perdido 360 kilos. Los médicos lo llamaban un milagro médico. Ella lo llamaba simplemente vivir. Caminaba ahora sin asistencia. 3 kilómetros cada mañana, algo que había parecido imposible, algo que ella había prometido hacer cuando todavía estaba postrada en esa cama de hospital. Se había sometido a la última de sus cirugías reconstructivas. Las cicatrices permanecerían para siempre, líneas gruesas que contaban la historia de su transformación, pero las llevaba sin vergüenza. Eran sus medallas de batalla. Había comenzado a trabajar como oradora motivacional y defensora de la salud mental y la obesidad. Viajaba por el país, compartiendo su historia, ayudando a otros a encontrar su propio camino fuera de la oscuridad. Había vuelto a la escuela, completando finalmente su título en educación. Su misión ahora era clara: usar su historia para ayudar a otros a escribir finales diferentes para las suyas. En una tarde de primavera, 2 años después de su rescate, Mariana estaba en un parque, el mismo parque donde ella y Sofía habían jugado de niñas. Se sentó en un columpio, algo que no había podido hacer en una década. Se impulsó suavemente, sus pies tocando el suelo, luego levantándose, luego tocando de nuevo. Cerró los ojos y sintió el viento en su rostro, sintió el sol cálido en su piel, sintió la libertad de movimiento, la libertad de existir en su cuerpo sin dolor constante, la libertad de estar viva. Abrió los ojos y miró hacia el cielo. Era el mismo cielo que había visto la noche de su rescate, cuando la grúa la levantaba por el aire. Ese cielo había sido un símbolo de su humillación. Ahora era un símbolo de su libertad. Hay un dicho que dice que a veces tienes que tocar fondo antes de poder empezar a subir, pensó. Yo no solo toqué fondo, caí a través de él, pero aquí estoy, subí. Una niña pequeña se acercó tímidamente. ¿Puedo columpiarte contigo?, preguntó. Mariana sonrió, esa sonrisa que su equipo médico había trabajado tan duro para ayudarla a encontrar de nuevo. Por supuesto que puedes. Las dos se columpiaron en silencio por un momento, 2 extrañas compartiendo un momento simple y perfecto, y Mariana se dio cuenta de algo fundamental. Esto era la vida. No los grandes gestos dramáticos, no los rescates espectaculares o las transformaciones que se volvían virales, sino esto, un columpio en un parque,
el sol en tu rostro, el sonido de la risa de una niña, la capacidad de moverte libremente por el mundo. Había sido prisionera de su propio cuerpo durante 7 años. Las barras de su celda habían sido libras, dolor y vergüenza. Pero esas barras habían sido rotas, una a una, kilo a kilo, decisión tras decisión. Ahora, balanceándose suavemente bajo el cielo abierto, Mariana Vega era finalmente, completamente libre.